Hola, hoy quiero hablarles de un concepto que se ha venido trabajando, que se ha venido acuñando lentamente en las organizaciones y desde el mundo de lo académico hace un par de años atrás, y es conocido como el entorno VUCA, el concepto VUCA o el mundo VUCA. VUCA como tal es entender hacia dónde vamos desde la perspectiva del momento en el que estamos, pero también haciendo una retrospectiva de lo que ha pasado. VUCA básicamente es una plataforma que me permite entender cómo debemos caminar las personas, los individuos, las organizaciones para llegar a adaptarnos a ese nuevo momento que ya cada vez es más complejo, cada vez está lleno de incertidumbre, cada vez es más ambiguo, pero adicionalmente cada vez es más complejo. Por eso se llama VUCA y durante esta charla vamos a estar hablando un poco de eso. Pero como les decía hace un momento, para poder entender qué significa este momento VUCA, debemos regresar un poco hacia un par de años atrás y entender desde dónde se origina este nuevo entorno. Que es un entorno que claramente tiene elementos que han venido de años, muchos años atrás, pero que formalmente podría tener un origen después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se crean las agencias de inteligencia, cuyo objetivo es poder conocer qué está haciendo la contraparte, poder saber qué está haciendo la competencia o en este caso los enemigos. Y cuando se conoce, pues poder adelantarse, tener estrategias. Y entonces empieza como a comprenderse que la estrategia es un elemento importante. A la vez que empiezan a aparecer estas agencias de inteligencia, también empiezan a pasar algunos elementos importantes dentro de lo social, dentro de lo cultural, también elementos que empiezan a ser parte de lo económico, y es que hace parte, en este punto más bien, surge la clase media, y con la aparición de la clase media pues también aparecen unas grandes posibilidades de trabajo. Posibilidades que permiten que las personas que ingresan a una organización piensen que pueden llegar a tener un momento de jubilación en la misma empresa desde donde comenzaron hasta donde esperan terminar. Y este grupo de personas, conocidos como los baby boomers, son personas que empiezan a tener una mentalidad clara de alcanzar esos objetivos, de alcanzar su objetivo personal, de llegar algún día a tener un time off, de jubilarse, de alcanzar un periodo de tranquilidad que posiblemente les iba a alcanzar unos 10 años después de que se jubilaran, porque era el tiempo promedio de existencia de una persona después de que se jubilaba en esta época. Eso también hace y genera que hayan algunos elementos importantes que empiezan a estar transversales durante este ejercicio, y es que las personas también empiezan a hacer una clara diferenciación entre lo que es el trabajo en la empresa y su vida personal. Entonces esto marca un momento, un hito que por supuesto va a ser un elemento que en el futuro va a tener ciertas consecuencias. ¿Por qué? Porque viene otra generación que empieza a aparecer entre los años 70 y los años 80, que es una generación que va un poco en contravía a esta primera generación, y es una generación que quiere las cosas rápidas, quiere las cosas mucho más quizás efectivas, pero también en el momento presente, y son capaces de trabajar un 7×24 con tal de conseguir sus objetivos. Y esto hace que el mundo empiece a acelerarse. ¿En qué? En procesos, en herramientas, en la forma en que las personas empiezan a comportarse. De esta manera empieza entonces a haber volatilidad, empieza a haber un mundo, empieza a aparecer un mundo mucho más rápido en términos de la forma como interactuamos y la forma en que alcanzamos los objetivos. Sin embargo, en el mundo de lo militar empieza también a trabajarse y empieza a describirse como tal este acrónimo, el acrónimo VUCA, porque es la USA Army que empieza a acuñarlo para su modelo de gestión, pero que poco a poco entra en el mundo de las tecnologías y de la información, es decir, en el mundo de lo tecnológico. Y es que en 1995, cuando empieza a haber un boom de temas que tienen que ver con esto, que tienen que ver con la tecnología, pues entonces las empresas que están en este sector se dan cuenta que
deben ir a un paso más adelante, que tienen que dar el paso obligatorio de una manera proactiva frente a los que están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque si aparece un celular de una marca, seguramente al mismo tiempo va a aparecer el celular de otra marca con unos devices o unos dispositivos diferentes o quizás mucho más atractivos para el cliente o para el usuario. En este sentido, la agilidad empieza a ser parte del momento de las organizaciones de la tecnología. Sin embargo, hacia los años 2000, poco a poco empieza a entrar el concepto en las organizaciones del conocimiento. Y cuando entra en las organizaciones del conocimiento, entonces empieza a entenderse que el mundo organizacional también tiene ciertos elementos muy parecidos. Que si yo quiero lograr o alcanzar una meta como empresa, como institución, tengo que prospectarme de alguna u otra manera, ser proactivo, proyectar esos objetivos, tener una visión de largo alcance. En el año 2008-2009 hay una crisis financiera mundial que afecta en especial a algunos países. Sin embargo, pues es un tema que poco a poco empieza a interactuar o empieza a afectar a todas las organizaciones del mundo. Y aquí es donde VUCA empieza a tener mucho más sentido en todo lo que hacemos. Como les decía al principio, VUCA no es una metodología, tampoco es una matriz. VUCA es entender este momento donde estamos, es esa plataforma donde nos paramos y donde podemos saber hacia dónde vamos. Y entonces cuando empieza a hablarse de los entornos VUCA, empieza a comprenderse que este es un momento diferente. Que por ejemplo en el empleo, el empleo no es un empleo que dure que dure todo el tiempo que duraba una persona, sino dura 4 o 5 años en una organización e inmediatamente las personas tienen la necesidad de cambio, tienen la necesidad de irse hacia otra organización o simplemente salen por las demandas propias de la misma organización en la que se encuentran. Y con una característica también particular, y es que las personas que logran tener una jubilación ya tienen una expectativa de vida diferente a los baby boomers. Las personas de este momento entonces empiezan a tener una expectativa de vida después de su jubilación de 20 años o de más. Entonces empiezan a cambiar varias cosas, pero también es importante entender que en este punto entonces el mundo empieza a ser mucho más acelerado. Los cambios están a la orden del día. Y algo que sí es importante entonces manifestar es que empiezan a aparecer, gracias a saltos cuánticos movidos por lo financiero, por lo económico, pero sobre todo por la tecnología, algunos elementos que empiezan a ser parte de nuestra vida. Hoy se habla del Big Learning, del Machine Learning, se habla de la analítica de datos, se habla del Internet de las cosas, se habla del blockchain y otros elementos que también van a estar aquí en boca de quienes hacemos parte de esta sociedad, porque ya hoy es más común hablar de estos elementos como parte de nuestro día a día, hacer analítica, entender que los datos nos sirven para gestionar el conocimiento. Y entonces cuando empezamos a darnos cuenta de todo esto, pues también empezamos a darnos cuenta, también podemos hacer conciencia de lo que va a ser el futuro. En el año 2000 no se hablaba de los generadores de app, no se hablaba de personas que trabajaban en el mundo de lo digital o de lo virtual como una carrera. Sin embargo, hoy en el futuro más cercano, pues se habla básicamente de ingenieros que van a crear partes de cuerpo humano, se va a hablar de granjeros que estudian algo que tiene que ver con ganado genéticamente modificado. Seguramente vamos a hablar de especialistas de asteroides o bueno, de algún montón de nuevas profesiones que quizás en este punto no existen, pero que seguramente van a ser parte de eso que está emergiendo gracias a lo que se conoce como la Revolución 4.0. Y es que la Revolución 4.0 no solamente trae consigo todo este afán de actuar, sino también trae un afán de tener, un afán de hacer parte, y entonces nos pone a nosotros en mundos inimaginados, mundos que de repente no teníamos, mundos personales, conversaciones personales que quizás no habíamos tenido antes. Y entonces hoy día, más que antes, se hace imperioso
algo que tiene que ver con el ser humano. Porque para poder entender este momento, el momento VUCA o el momento VUCA, es importante comprender que hoy más que nunca los elementos que tienen que ver con la posibilidad de ser un humano pues empiezan a emerger. La ética, el arte, la creatividad, la innovación, la capacidad de trabajar de manera colectiva hoy empiezan a tener mayor vigencia, porque por supuesto lo que tiene que ver con la robótica está es para darnos respuestas, ¿sí? Nosotros hacemos las preguntas, la robótica debe darnos esas respuestas. Y aquí entonces es donde aparecen los 4 elementos que conforman el acrónimo VUCA. VUCA significa volatilidad, y la volatilidad está presente en todo lo que hacemos. La volatilidad dice que, o nos expresa, nos menciona, nos invita a entender que estamos en un momento en el que sabemos que el mundo va muy rápido, y quizás sabemos también de dónde vienen ciertas causas, pero no sabemos cómo nos terminan afectando y cómo de alguna u otra forma vamos a poder responder ante ellas. Sin embargo, si nosotros queremos entender cómo comprender o de alguna forma cómo actuar frente a este contexto de lo volátil, lo importante es tener una visión que todos compartamos, una visión que sea una visión global, una visión que nos permita poner el foco en eso que nosotros queremos, basado en elementos y valores humanos. El elemento número 2 se conoce como la incertidumbre. La incertidumbre nos dice que hay demasiados factores, tantos que de alguna u otra manera se nos complica saber qué va a pasar mañana. No lo sabemos. Y el ejemplo de ello es la pandemia en la que estamos. No sabemos que el virus afectó, por supuesto, nuestras relaciones laborales, por supuesto también afectó los resultados de todas las organizaciones, grandes, pequeñas y medianas. Sin embargo, no sabremos o no tenemos en este momento la claridad exacta de cuál puede llegar a ser el impacto en el futuro más cercano. El siguiente elemento es la complejidad. Hay demasiada información, y esa información a veces hace que nos comportemos de una manera robusta, que las empresas quieran de alguna u otra forma tener procesos sobre personas. Pero aquí la invitación es cambiar un poco, porque lo que nos dice básicamente el momento, el modelo VUCA, es que cuando yo invierto esa ecuación, cuando pongo a las personas primero que los procesos, los resultados van a ser mucho más eficientes. Y aquí entonces les hablaría también del último elemento, que es la ambigüedad. La ambigüedad es que tenemos mucha información, pero no sabemos en realidad cuál es la causa-efecto que genera alguna consecuencia. Por lo tanto, sabemos muchas cosas y especulamos de muchas. Hoy tenemos la posibilidad de tener las redes sociales, de tener Wikipedia, de tener Google y de tener una cantidad de fuentes de información, algunas positivas, algunas que de pronto no sirven tanto. Sin embargo, tenemos la posibilidad de acceder a ese elemento informativo que hace que nosotros como que no tengamos claridad acerca de esa causa. Por lo tanto, no tenemos como ese elemento que nos permite de alguna u otra forma saber de dónde viene algo y cómo podemos controlarlo. Por lo tanto, en este punto lo que sí debe aparecer es la agilidad. Un pensamiento agile, un pensamiento ágil, un pensamiento que sea un pensamiento de la eficiencia. Y ojo, aquí no les estoy hablando de rapidez, lo que les estoy hablando es de un pensamiento que nos permita adaptarnos desde una perspectiva en la que las entregas se hacen eficientes, en la que los valores humanos son primarios y en la que por supuesto hay que seguir avanzando para poder alcanzar nuestros objetivos como personas. Si bien el mundo VUCA tiene estos 4 elementos, comprender los 4 que hacen que nosotros podamos también avanzar es una necesidad de nosotros en este punto. Tener visión, tener claridad, tener sencillez, avanzar desde lo ágil es una de las necesidades. Pero en este punto lo que es también importante de entender es que quienes se adapten más fácil a este momento, a este entorno,
van a ser básicamente las personas que comprendan la relación que tienen con otros, la relación humana que tenemos con otras personas. Hay que rescatar eso que se conoce como la empatía, entender al otro, apropiarnos de lo que significa mis acciones y ojo, aquí es fundamental entender que lo que yo hago o dejo de hacer va a afectar a otras personas. De tal manera que el mundo VUCA me dice, todo este entorno está avanzando. Quizás no sabemos qué va a pasar en unos 2, 3, 4 o 10 años, pero lo que sí es importante entender es que las relaciones humanas se tienen que soportar en la colaboración, en la cooperatividad, en los valores, en la ética y por supuesto en la empatía. Muchísimas gracias.